La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Las promesas de Dios. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese poderoso tema, vamos a ir, como de costumbre, al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos y bendecimos en esta mañana y siempre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y por las poderosas promesas que has puesto a nuestra disposición. Si te somos fieles y andamos en tus caminos, Padre, aprovechamos para pedirte tu espíritu de consagración. Te damos gracias por el hermoso tema de hoy y te pedimos que nos hagas comprender claramente esta maravillosa verdad para que le podamos todos sacar el provecho y beneficio para nuestra vida espiritual y para la obra que nos has encomendado. Sé con todos los que sintonicen la programación de hoy y que esta poderosa verdad quede latente en su corazón pensante, para que podamos crecer hasta la estatura de Cristo y podamos hacer su fe la nuestra. Que su voluntad se cumpla en medio de tu pueblo y que podamos brillar con la luz de tu verdad, que podamos alumbrar la faz de la tierra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra a tu santo y bendito nombre, por siempre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Romanos capítulo 15 versículos 8 y 9, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Alabado sea su santo nombre. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 1 versículos 18 al 20, donde allí nos dice la santa palabra: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, donde allí nos dice la santa palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que hacen suyas las promesas de Dios. En el programa de hoy vamos a estar investigando acerca de las promesas de Dios hechas a su pueblo para el fortalecimiento de la fe y el desarrollo sano de su vida espiritual en dependencia del Altísimo. Pero también lo estaremos mirando del punto de vista que nos ha tocado vivir en los postreros días cuando veamos lo profetizado cumplirse ante nuestros ojos y veamos la persecución comenzar y recrudecerse a nuestro alrededor. Las promesas de Dios son esenciales en la vida del cristiano para que no se sienta solo y a la deriva, indefenso, pues en las mismas el adorador se siente en la compañía del cielo dispuesto a su poder. Esta es otra área donde Satanás trabaja para que los seguidores de Cristo o no conozcan las promesas de Dios para que no las puedan reclamar, o que se sientan tan sucios y contaminados que no se sientan dignos de acudir al Padre. La sierva del Señor nos recuerda algo muy importante al decir: alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para nosotros, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en El Camino a Cristo, la página 52, el párrafo 3. Como vimos en la cita, las promesas de Dios son para todo pecador arrepentido. Aquí podemos encontrar la clave para que podamos echar mano de ellas, confiando en que Dios obrará si nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos nuestras faltas. Entonces no habrá obstáculo para recibirlas y ser bendecidos por ellas. La sierva del Señor nos sigue diciendo: los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se apoyen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas capítulo 18 versículos 7 y 8. Y la cita es de Patriarcas y Profetas, la página 179, el párrafo 3. Mientras tengamos estos puntos claros, no tendremos problema en nuestra vida espiritual. El cielo permanece abierto para los que le buscan sinceramente de corazón y a la altura de su santo criterio. Tendremos la oportunidad de vivir lo que la experiencia de Jacob representa en la vida espiritual del creyente. Y para acercarlo más directamente a Dios, Elena cita las palabras de Cristo registradas en Lucas. La respuesta a estas preguntas ciertamente son en Él sí y en Él amén. Alabado sea su santo y precioso nombre. Porque en Él tenemos nuestra suficiencia, nuestra meta y nuestra provisión infinita. Ahora, para nuestro beneficio es necesario que podamos entender qué sucede detrás del telón.
Y en este respecto, la sierva del Señor nos da un vistazo cuando nos aconseja: necesitamos comprender más plenamente la misión de los ángeles. Sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes que creen y aceptan las promesas de Dios. Hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza. Son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14, y mis queridos hermanos, la cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 125, el párrafo 1. Como vimos en la cita del Camino a Cristo, las promesas de Dios son para nosotros. Y ahora con esta cita podemos entender mejor la misión de los ángeles. No fueron creados para la inacción. Están dispuestos a cooperar con la Iglesia de Cristo, a ministrarle y servir a favor de los herederos de salvación. Como custodiaron y protegieron a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, así estarán y asistirán al cuerpo de nuestro Divino Maestro, representado por su Iglesia. Lo que el redimido reclame al Padre, según las promesas de Dios, en el nombre de Jesús, los santos ángeles obrarán bajo las órdenes de Dios. Pero ahora noten lo que podría ser una realidad en vuestra vida si implementaran esta verdad a su vida espiritual. La sierva del Señor nos dice: por la fe, asíos de las promesas de Dios y resolved que seréis cristianos aquí en la tierra, mientras os preparáis para ser trasladados. Si os despojáis de todo lo que estorba el progreso en la vida cristiana, el Espíritu Santo obrará sobre vuestra mente y llegaréis a ser pescadores de hombres. La salvación de Dios saldrá de vosotros como una lámpara que arde. Si vuestro propio corazón está lleno de la luz celestial, donde quiera que estéis, esparciréis luz sobre los demás. El Señor bendecirá vuestro servicio y veréis su salvación. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos para los Maestros, la página 534, el párrafo 1. Ahora, algunos escuchan estas poderosas citas y dicen: yo sé todo eso, pero ¿por qué no se cumple en mí? Bueno, a lo mejor su caso queda descrito en esta siguiente cita, donde la sierva del Señor explica algo que a veces sencillamente no captamos. Por lo tanto, ponga mucha atención y sea honesto con usted mismo, para que pueda hacer los ajustes necesarios si se da cuenta que la cita le aplica a usted. No se desanime, por favor. Al contrario, dele gracias a Dios por haberle manifestado esta situación y por darle la oportunidad de venir a los pies del Maestro. La cita dice como sigue: algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados, no recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente. Más claro, no canta el gallo. Y no están listos para confiarle la custodia de su alma, descansando en Él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder.
sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios los acepte. No hay victoria en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Consejos para la Iglesia, la página 86, el párrafo 2. Para algunos hermanos es difícil soltarle el timón a nuestro Divino Maestro. Lo aceptan, pero no lo dejan manejar. En este respecto es muy importante no solo conocer, sino vivir la verdad del Padre y del Hijo y de su Espíritu en nosotros. Mis queridos hermanos, el que comenzó la obra en nosotros la quiere terminar, pero es necesario que le permitamos ejercer su obra en nosotros. Si tomamos su lugar en ese respecto, el fracaso y la maldición es lo que va a progresar. Necesitamos recibir la naturaleza divina para que nuestro caso pueda mejorar y llegar a la perfección que el Eterno anhela en nosotros. Pero Cristo no quiere ser un mero pasajero. A su voluntad nos debemos acoplar. Él es el que nos santifica y nos quiere dirigir. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos corresponde obedecer al que llamamos de boca Señor. Si tienes la humildad verdadera para convertirte en un siervo del Señor, entonces sus promesas son tuyas para perfeccionar tu conversión. Ahora, un detalle que muchos no conocen es que para reclamar las promesas de Dios debemos conocer sus promesas. Por lo tanto, el estudio de la Santa Palabra es indispensable. Estamos claros que solo cuando vivimos obedientes a su palabra podemos reclamar el cumplimiento de su promesa. Pues el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, versículo 18. Pero debemos conocer sus promesas para que podamos ser beneficiados espiritualmente por ellas. Si no conocemos lo que el Señor ha prometido, ¿cómo las reclamaremos para ser bendecidos? Ahora, por otro lado, hay miles de promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. Pero mis queridos hermanos, en el programa de hoy no voy a ponerle un número exacto, no voy a proferir un número definido, porque este es un área donde hay mucha controversia y no quiero recibir el fuego cruzado de los que se acogen a un número específico, porque eso sencillamente para nada aprovecha ni edifica al pueblo de Dios. Pero lo que voy a presentar son algunas promesas que son muy abarcantes, lo que puede reducir ese gran número a uno que pueda ser fácil de memorizar para nuestro beneficio espiritual. Me imagino que esto lo tuvo en mente Cristo cuando las prometió, porque aprovecharían a sus seguidores de todas y en todas las edades. La sierva del Señor nos dice, fiad en su segura promesa, pedid y recibiréis. Juan capítulo 16, versículo 24, y la cita es de Consejos para la Iglesia, la página 627, el párrafo 3. Analicen esta hermosísima promesa que nos hizo nuestro amante Salvador y noten cuán amplia puede ser en su verdadero contexto. No se aplica a deseos egoístas, sino a todo lo que esté en armonía con la voluntad de mi Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 23, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Si se le olvidan algunas, a lo mejor por la edad, porque ahora no funcionamos como cuando éramos más jóvenes, pues aquí tenemos una hecha por el Divino Maestro que bien puede recubrir la mayoría de las miles que existen en la palabra de Dios. Pero no sean vagos ahora, no usen esto de excusa para no aprender más de sus promesas. Hagan una nota mental de aprenderlas cada vez que estudien y mediten en su santa palabra. Pero recuerden esta en específico para casos de emergencia, por si los nervios nos atacan o nos falla la memoria. Esta no la olvidaremos nunca porque oramos siempre pidiendo al Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su santo y precioso nombre. Lo que debemos recordar es que todas las promesas de Dios son condicionales, y aunque aquí también esta sea un área donde algunos hermanos tratan siempre de ampliar o restringir la bendición para el hermano común, recordemos que estas condiciones son sencillas de catalogar. La sierva del Señor nos aclara esto al decir: todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que querramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar: fe, fe, solamente fe. Y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 20. Una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Fe y Obras, la página 47, el párrafo 2. Nuestra fidelidad y consagración al Dios que profesamos servir es la condición viable para recibir las bendiciones que fueron ganadas por la sangre de Jesucristo. Y en esta verdad podemos reclamar las promesas de Dios para crecer en gracia y en semejanza con Cristo. La sierva del Señor lo presenta de la siguiente manera al decir: la obra de gracia en el corazón no es una obra instantánea. Se efectúa por una vigilancia continua y cotidiana y creyendo en las promesas de Dios. A la persona arrepentida y creyente que alberga fe y anhela con fervor la gracia renovadora de Cristo, Dios no la devolverá vacía. Le dará gracia y los ángeles ministradores la ayudarán mientras persevera en sus esfuerzos para avanzar. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el manuscrito 55 del 1910, en el párrafo 7. Si sentimos que nos hemos estancado en nuestro crecimiento cristiano, es porque no reclamamos lo que está a nuestra disposición. Elena nos explica la triste realidad que nos viene afectando como pueblo al darnos el siguiente consejo acompañado de una valiosísima información, al decir: nosotros como pueblo hemos caído en el error opuesto. Reconocemos las afirmaciones de la ley de Dios y enseñamos al pueblo el deber de prestar obediencia. Creemos en darlo todo, pero no vemos que debemos tomar y dar. No tenemos esa confianza, esa fe que mantiene al alma perdurando en Cristo. Reclamamos poco cuando podríamos reclamar
mucho, porque no hay límite a las promesas de Dios. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Obreros Evangélicos en la página 227 en el párrafo 2 del libro en inglés. A veces no queremos aceptar lo que Dios ha dispuesto para su pueblo, de la manera poderosa que Él quisiera obrar por medio de los suyos. Cuando envuelto en su deber, Josué enfrentó cierta situación ante el enemigo, no se detuvo a preguntar si era la voluntad de Dios, pues de él había recibido sus instrucciones, sino que obró de acuerdo a la voluntad divina. Y mis queridos hermanos, no fue chasqueado. El sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, como vemos en Josué capítulo 10 versículos 12 al 14. Josué tenía una idea clara de quién era el Dios que él servía y las posibilidades que, de acuerdo a su voluntad, estaban a su disposición. Lo mismo está a nuestro alcance hoy, en nuestras batallas en la fe cristiana y nuestro crecimiento espiritual, y aun cuando nos enfrentamos al enemigo. La sierva del Señor reconforta nuestros corazones al decir: aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracias suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud diciendo: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, el párrafo 3. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en Él. Mis queridos hermanos, esa poderosísima cita la puede encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 372, el párrafo 3. Lo que viene por ahí es la oportunidad de Dios. Precisamente Dios permite la escena final del drama para que podamos comprender que solo en Él podremos confiar el todo de nuestras vidas y todo lo relacionado con ella. Mediante sus poderosas promesas podremos alcanzar lo inimaginable cuando nuestra fe crezca a la altura de la fe de Jesús. La sierva del Señor nos dice: el Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos, y el tentador no tuvo ventaja alguna. A cada tentación, Cristo contestaba: escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y la cita es de Ministerio de Curación, la página 136, el párrafo 2.
Mis queridos hermanos, dejemos las quejas, que son una alabanza al diablo, y aferrémonos de las promesas del que nos puede transformar a su semejanza perfecta, a su semejanza idónea. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.